Vamos a ir ya a nuestro segundo invitado en esta mañana. Se trata del máster Fernando Carrión. Él es experto en seguridad. Y vamos a analizar el tema de la crisis carcelaria y la inseguridad ciudadana. Fernando, buenos días. Un gusto tenerlo aquí en Los Especialistas. No, muchísimas gracias por la invitación. Un saludo cordial a ustedes y a la amplia audiencia. Muy bien. A ver, vamos a analizar el tema. Antes de ir a la crisis carcelaria, me gustaría analizar dos puntos, dos expresiones que se acaban de dar en el transcurso de la mañana en unas entrevistas a dos autoridades importantes. La una, el ministro del Interior, que ha confirmado que un oficial de la policía de alto rango es quien sale junto a uno de los, alias Fito, creo que es, de los que anuncia exactamente que se hace una tregua, ¿no? Él lo confirma. No, pues Juan Zapata me refiero. A Juan Zapata. Ya lo acaba de confirmar, lo acabo de leer ahorita, que lo ha dicho en una entrevista a Teleamazonas. Eso por un punto. Por otro punto, el secretario de Warner Bravo dice que todo lo que estamos viviendo los ecuatorianos es porque es un problema de autoestima. Usted, máster, también es psicólogo. Sociólogo. ¿Es un tema de autoestima esto que está pasando en el país? No, en absoluto. O sea, no es un problema psicológico el país, no es que el país está loco, que sí está, yo creo que sí. Pero no, aquí hay estructuras criminales, hay organizaciones, hay lógicas, hay causas, hay estructuras, hay una inserción internacional. O sea, ir por una cuestión de ese tipo me parece que en absoluto apunta al conocimiento de lo que efectivamente está aconteciendo. Por poner un ejemplo, el caso del magnicidio, como yo les llamo, del alcalde de Manta. Eso es parte de un par de cosas que me parece que están ocurriendo. La una, el proceso político, incluso electoral, y el otro, lo que estaba pasando en ciertas zonas del territorio ecuatoriano con respecto a las organizaciones criminales. ¿Por qué respecto del proceso político? Porque nosotros vivimos las últimas elecciones del 5 de febrero con un clima de violencia impresionante. Yo creo que nunca habíamos tenido eso. Ahí tuvimos 3 candidatos a alcalde que fallecieron, asesinados. Uno de ellos fallece la víspera de las elecciones y gana las elecciones. Otra persona, cuando va a posesionarse, como es el caso del alcalde de Durán, recibe un atentado donde mueren 3 personas y él, por suerte, sale ileso. Tiene que ir a trabajar fuera del país. Por suerte ya volvió. Y lo que acabamos de vivir el fin de semana en Manta es a los 2 meses. Hace 15 días asesinaron a un candidato a la asamblea. Eso tiene un vínculo entre la lógica esta criminal del narcotráfico, de estas organizaciones, etcétera, y también en un espacio de carácter electoral, como el que vivimos el 5 de febrero y como ya estábamos viviendo el 20 de agosto. Fernando, pero esto ya se venía, valga la redundancia, a venir. Porque no es solamente en estos 2 años de gobierno el problema de las bandas criminales en las cárceles que se ha trasladado ahora a la población. En el gobierno de Lenín Moreno, acuérdese de esa masacre que hubo terrible casi al final de su periodo, donde no se pudo controlar. ¿Cuántas veces han intervenido las cárceles en el país y no se logra controlar, por lo menos en lo más mínimo? ¿Cuántas veces no han sacado toneladas de armamentos pesados? ¿Quién mete todo eso? ¿No es la propia seguridad de las cárceles? Es muy interesante la referencia al primer amotinamiento que nosotros tuvimos en febrero del año 2021, justamente ya casi al final del mandato de Lenín Moreno. ¿Qué es lo que vimos ahí? 4 cárceles al unísono, al mismo tiempo, en 3 provincias distintas y distantes, como es Azuay, Cotopaxi y Guayas, se produjo este hecho. Murieron 79 personas. Tiempo después, este fin de semana y esta semana,
ya no son 4 los recintos carcelarios, son 13. Ya no son 3 provincias, son 6 provincias. ¿Qué es lo que yo veo aquí? Que el sistema carcelario no está siendo manejado por el SNAI, sino por estas organizaciones de estas bandas criminales. ¿Y por qué digo esto? Porque definir un acto de amotinamiento como el que ocurrió en el 21 y como el que acaba de ocurrir en el 23, al mismo tiempo, en distintos lugares, en distintas provincias, solo se puede hacer con una organización que esté en esos recintos carcelarios. Solo se puede hacer si es que hay una planificación explícita. Solo se puede hacer si es que hay inteligencia criminal. Solo se puede hacer si es que hay tecnología como armas, como teléfonos, como comunicación, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que yo veo? Se formó ya un sistema carcelario, pero manejado por estas bandas, por estos grupos. ¿Qué hacen estos grupos? Pues tienen el control absoluto de los recintos penitenciarios, porque ellos manejan esos recintos penitenciarios como si fuera un mercado. Ahí se vende y se compra absolutamente todo. Se permite la entrada de la gente, se entregan las llaves de las celdas, se permite la entrada de droga, de armas, de comida, de visitas, etcétera, etcétera. Teléfonos celulares, por ejemplo. Se venden los teléfonos celulares. Entonces, lo que hay que entender, Fernando, disculpe que lo interrumpa, con lo que usted está explicando, es que ese mensaje de que los acuerdos con la delincuencia venían desde la época de Correa no es tan cierto, porque se está manejando en los últimos gobiernos algo ya muy, muy evidente. No sé si antes, después, etcétera. Yo me estoy refiriendo a lo que está aconteciendo y que es francamente inaudito. Yo creo que la cárcel es un sistema público, un sistema estatal que está al margen de la ley. Está al margen de la ley. ¿Por qué? Porque por un lado, el precepto constitucional es clarísimo. Tiene que haber rehabilitación y tiene que haber reinserción. Cuando se produce, por ejemplo, un sicariato y llega la policía y con los sistemas de información que tenemos a través del propio celular, ese policía le entrevistan y él los dice, esta persona que acaba de cometer este homicidio estuvo, qué sé yo, 15, 16, 18 veces en la cárcel. Y esta persona que acaban de matar, exactamente igual. ¿Qué quiere decir eso? Que no hay rehabilitación, que no hay reinserción. Es decir, está contrario a la Constitución. Y la segunda cosa es que este sistema carcelario no está siendo manejado por el Estado, por el gobierno. Porque eso está siendo manejado por estos grupos. Les pongo el ejemplo explícito de la penitenciaría del Litoral, que tiene 12 pabellones y en cada pabellón está siendo manejado por una persona. En el 2016 se empezó a clasificar a las personas no por los tipos penales, sino por la adscripción a estos grupos. Y lo que hemos terminado es que esa decisión, lo que está llevando a cabo, es que las cárceles sean manejadas por estos grupos criminales y no por el Estado. Fernando, ¿y cómo rehabilitar a aquellas personas que tienen sentencias largas y que ya no les interesa porque saben que van a pasar mucho tiempo ahí, entonces prefieren ser los caciques ahí adentro porque ahí viven mejor? ¿Cómo rehabilitar? O sea, ¿cómo conseguir que las cárceles tengan de alguna manera un mejor reordenamiento en este tema? A ver, en el 2014 se aprobó el Código Integral Penal. A mí me parece que lo que habría que hacer es una reforma al Código Integral Penal. Y aquí voy a decir una cosa. A mí me parece que hizo muy bien el presidente Lasso en dar los permisos de salida a 3 tipos de personas privadas de la libertad. Las que tienen una edad específica, mayores de edad principalmente, los que tienen una condición sanitaria, es decir, de salud, y en tercer lugar los que tienen tipos penales relativamente débiles. ¿Por qué no se hace una reforma del Código Integral Penal para no tener que tomar una decisión de este tipo? Ustedes recordarán, nosotros estábamos ya con alrededor de 41,000 presos y se bajó a 32,000 que este rato tenemos según el censo penitenciario. Para no tomar esa decisión, reformemos el Código Penal. Pero aquí vamos a tener un problema muy complejo, porque la próxima asamblea que llegue va a durar 1 año y medio. Y
el tiempo que se demora en la producción legislativa en el país es más o menos 8 o 9 meses. ¿Qué significa eso? Que a lo sumo va a poder esa asamblea aprobar, no sé, 3, 4 leyes. ¿Estará esto dentro de esas prioridades? No sé. Pero a mí me parece que eso habría que hacer para descongestionar las cárceles, para bajar el hacinamiento que existe. Que eso ayuda y está ayudando relativamente. Pero ¿qué es lo que hemos tenido? Por ejemplo, nuevamente con la penitenciaría litoral. Hemos tenido 14 amotinamientos en 28 meses. Promedio de amotinamiento cada 2 meses. ¿Qué quiere decir eso? Que la crisis carcelaria no se está resolviendo bajo ningún punto de vista. Lo que les decía hace un rato, si en el 2021 tuvimos 4 cárceles, hoy día tenemos 13 cárceles. El problema es mucho más profundo de lo que ya creemos. Ahora, en términos de tiempo, yo creo que el gobierno de Guillermo Lasso ya no puede hacer nada. Tiene 4 meses, 3 meses. Y para producir un viraje, primero tendrían que cambiar la gente, pensar de otra manera, y me parece que eso no hay condiciones. Y pongamos ya que hay condiciones. Simplemente la licitación de cualquier insumo que se necesite para la política de seguridad, 6, 7 meses. Pues ya no se hará. Entonces yo creo que lo máximo que va a hacer Guillermo Lasso en este lapso de su gobierno es más de lo mismo. Y el más de lo mismo es que la violencia siga subiendo, porque eso es lo que ha ocurrido. ¿Cómo le va, Máster? Gracias por acompañarnos en este espacio. Hace varios meses el presidente Lasso dijo en una de sus intervenciones que las bandas habían migrado a otras actividades ilícitas porque ya no había casi que tráfico de drogas en el país. ¿Es lo que se refleja en este momento sobre las declaraciones que dio el presidente de la República, que a ratos me dan ganas de reírme? A ver, lo que hemos tenido nosotros en estos 2 últimos años es que Colombia incrementó casi el 30% de su productividad de drogas, principalmente cocaína. Y el caso del Perú duplicó. Eso explica el por qué por territorio ecuatoriano pasan y se quedan alrededor de 800 toneladas. Por el puerto de Guayaquil salen 350 toneladas. Por el puerto de Manta salen 230 toneladas. ¿Eso qué es lo que quiere decir? Que hay mucho más droga. Y que hay mucho más droga que está pasando por el territorio nacional. Ahora, ¿por qué pasa por aquí? Porque los puertos nuestros son muy buenos. O sea, si ustedes se ponen a comparar los puertos colombianos, básicamente tienen dos. Uno bueno y otro que es malo. El caso de Tumaco, por ejemplo, es como San Lorenzo. Yo no lo estoy poniendo en ese nivel. Pero nosotros tenemos Esmeraldas, nosotros tenemos Manta, nosotros tenemos Guayaquil, tenemos Puerto Bolívar, etc. Que son buenos puertos. Entonces, por eso sale por acá. Por otro lado, porque no tenemos una política antinarcóticos. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es el ministerio, cuál es la entidad, cuál es el marco institucional que defina la política antinarcóticos? No tenemos. Entonces, eso hace que las drogas no solo pasen por aquí, sino que aquí se produzcan. Aquí se produce cocaína. Desde el año 2004, 2005 más o menos. Aquí se lava desde el 2000, desde la dolarización. Y el 2004 está vinculado absolutamente al Plan Colombia, que se produce el efecto globo. Entonces, algunas fases del proceso de producción que estaban en Colombia se van a Venezuela y se van al Ecuador, se internacionaliza. Y nosotros empezamos a consumir a partir del 2010 con la crisis de las hipotecas. Se amplía el mercado. Ahora, ¿qué es lo que está pasando con el mercado este rato? Que es una cosa muy interesante. Esta sobreproducción y la entrada del fentanilo en los Estados Unidos está produciendo una contracción del consumo y una sobreoferta de la producción que ha hecho que en estos últimos 2 años también haya una caída del precio. Si hace 2 años el precio del kilo en Colombia estaba en alrededor de 900, hoy está en la tercera parte. Es decir, hay una caída del precio principalmente por esto que te digo. Sobreproducción, una sobreoferta. Y por otro lado, la entrada de drogas que están compitiendo con la cocaína, como es el fentanilo por un lado y como son las drogas químicas. O sea, hay un proceso de reestructuración global
de la producción de narcóticos. Y el Ecuador está en el medio. Entonces, esos efectos tienen que sentirse. Ahora, si nosotros vemos en términos de captura de droga, que el Ecuador está en un tercer puesto después de Colombia y Estados Unidos, en el año 2021 nosotros tuvimos 211 toneladas, que fue el récord histórico del país. En el siguiente año, 222, bajamos a 201 toneladas. La impresión que yo tengo es que ante una oferta mayor va a haber una menor captura de drogas este año. Si es que la tendencia sigue igual, probablemente vamos a estar entre 190 y 200 toneladas. En otras palabras, estará pasando menos droga por aquí, a pesar de que hay una producción mucho más alta en los dos países vecinos al nuestro. Estados Unidos exige que se capture la droga, que Ecuador esté pendiente de que no salga la droga de nuestro país, pero ¿qué hace Estados Unidos para bajar el consumo de drogas? Yo creo que fue un periodo muy interesante, fue el de Barack Obama, porque ahí hubo dos cosas, a mi manera de ver, interesantes. Una hizo el seguimiento del proceso de paz en Colombia, y en el punto tercero de los acuerdos, que era el tema de los narcóticos, el presidente Barack Obama tenía un representante personal ahí. Y a lo que se llegó en los acuerdos de paz a mí me parece que fueron muy interesantes, y ahí podía salir una nueva política antinarcóticos de los Estados Unidos. Desgraciadamente, la oposición colombiana, o la posición colombiana, principalmente de Uribe y de su grupo, hizo que el Plan Colombia no pueda ser aprobado en un plebiscito. Y entró en una legalización en una situación de debilidad muy grande. A pesar de eso, lo que hizo el Plan de Paz, o lo que ha hecho el Plan de Paz, es impresionante. Volvió a la tasa 43 años atrás, es decir, bajó la violencia. Prácticamente desaparecieron los secuestros. En el Ecuador también desaparecieron los secuestros. Ahora han aparecido, pero bajo otra modalidad, la modalidad extorsiva. Entonces, yo creo que ahí se perdió una condición histórica muy interesante, porque los Estados Unidos pudo haber sacado una política totalmente distinta a la guerra de las drogas, que era la que es pues la que está todavía vigente. Y la segunda cuestión es que el presidente Barack Obama, en vez de poner la fuerza en la producción de la droga, que es básicamente la guerra a las drogas, le puso mucho más fuerza al consumo y logró reducir alrededor de un 12-14% el consumo en los Estados Unidos. Pero eso tuvo su contrapartida. Como se seguía produciendo esa droga se fue hacia otros lugares, y lo que ocurrió fue que se globalizó el consumo. Empezó a consumir Europa, empezó a consumir Asia, empezó a consumir América Latina. Por ejemplo, nosotros no consumíamos, Ecuador no consumía, México no consumía, Colombia no consumía. Hoy día, ¿qué es lo que tenemos? Brasil es el segundo país de consumo de cocaína del mundo y primero de crack del mundo. Argentina está en una situación relativamente parecida. Rosario está absolutamente tomada por la violencia. Chile, por los acuerdos de libre comercio que tiene con el mundo, es uno de los países que más exporta cocaína al mundo. Esos son fenómenos que desgraciadamente la inteligencia en el país no se maneja, porque se maneja simplemente hacia adentro, no de la lógica general como opera estas estructuras que son de carácter global. Volviendo al tema de inseguridad, máster, hace pocos días el general Paco Moncayo, en su renuncia que le entregó al presidente de la República, él dijo que se retiraba del cargo porque ya había cumplido con su trabajo. Cuando él dice que ya ha cumplido con su trabajo, se supone que se ha solucionado un problema de inseguridad que tenía el país. ¿Cómo analizar esa renuncia del general Paco Moncayo, de todo lo que puso, y que en realidad la situación que está viviendo el país es otra? A ver, el nivel de inestabilidad de los cuadros directivos del gobierno del presidente Lasso es impresionante. O sea, si ustedes se ponen a ver cuántos ministros de defensa han habido, cuántos ministros del interior, cuántos ministros de gobierno, cuántos secretarios de la SENAI,
han existido, cuántos secretarios de inteligencia han existido, etcétera, etcétera, van a darse cuenta que 28, 24, 25, 26, 28 meses hemos tenido 3, 4. Eso significa una rotación altísima. Paco Moncayo nos llegó a estar 2 meses y medio. Se produjo un viraje en la política, yo creo que fue muy claro, con la entrada de 2 generales, el uno Bravo y el otro Moncayo. Y el viraje fue empezar a considerar la violencia que se estaba produciendo en territorio ecuatoriano desde la perspectiva del terrorismo. Pero no identificaron, por ejemplo, grupos terroristas. Entonces los choneros no eran terroristas, los lobos no eran terroristas, los tiguerones igual, etcétera, etcétera. Y el terrorismo estaba definido no por las estructuras organizativas criminales, sino básicamente por los hechos. Y eso era principalmente, prácticamente todo, porque todo genera terror. Se produjo ese viraje. Pero ¿qué es lo que ocurre? Paco Moncayo se convirtió en una especie de vocero de ese cambio de esa política. A los 2 meses y medio sale y esa política queda absolutamente vacía. A mí me da la impresión que durante ese tiempo, esos 2 meses, el gobierno recuperó algo de imagen frente a la población, porque la población generalmente exige presencia de Fuerzas Armadas y de policía, y de mano dura. Y eso es lo que se mostró. Pero apenas sale Paco Moncayo, desaparece incluso esa cuestión, y la imagen del presidente de la República vuelve a su estado normal. No produjeron realmente ningún efecto en términos de política de seguridad, porque las tasas más bien se han seguido incrementando y no se han reducido. En otras palabras, no fue eficiente ni en generar una imagen de gobierno, ni tampoco en una política eficiente de seguridad. El problema de la inseguridad en este país, muchos dicen que es falta de leyes, otros dicen que es falta de recursos a la policía. Pero analizando la inversión que han hecho distintos ministerios, que justamente publicó Diario Expreso ayer o antes de ayer, nos encontramos que el Ministerio del Interior solo ha ejecutado el 8.8% de su presupuesto hasta el mes de junio. ¿Cómo exigirle a la policía que tenga resultados si no les entregan las herramientas para combatir la delincuencia, el narcotráfico y todo lo que necesitan? No, yo creo que ahí hay dos situaciones, me parece, claras. Uno es un problema evidentemente de eficiencia, es decir, no hay capacidad de gasto. Pero por otro lado, yo creo que hay una estructura legal que imposibilita hacer el gasto. Por ejemplo, se hacen licitaciones y las licitaciones se caen. Por otro lado, hay autoridades que les da pavor hacer inversión pública por el temor a la Contraloría. La Contraloría es una institución ex post, no ex ante. La Contraloría debería prevenir, pero no está considerada desde esa perspectiva. Entonces, a mí me parece que una de las cosas que habría que hacer es un profundo proceso de reforma de la contratación pública. ¿Que hay mucha corrupción? Yo creo que sí. Pero ahí habría que poner pesos y contrapesos. Pero no puede ser, bueno, el dato que usted está dando este rato yo no lo conocía, que el 92% no sean capaces de hacer inversión. O sea, no puede ser. El 98%. 98. A ver, no, 92, sí, 92. Exactamente. Eso no puede ser. Y ahora, ¿qué es lo que ocurre? Eso mismo no solo está pasando en el Ejecutivo Nacional, está pasando en los gobiernos locales, en los gobiernos provinciales. Y es por esta lógica de contratación y es también por esta lógica del temor a la inversión pública. Yo creo que hay que hacer ahí una profunda reforma a las posibilidades del gasto, a las posibilidades de la licitación y de la inversión pública. Máster, quiero agradecerle por haber aceptado conversar con nosotros. Gustavo tiene una inquietud. Tengo una pregunta, precisamente sobre este tema del temor a la Contraloría. Fernando,
yo fui funcionario público en alguna ocasión y me acuerdo tanto que cuando teníamos que hacer alguna adquisición, nosotros pedíamos una evaluación previa a la Contraloría para ver si no se cometía un error. ¿Ya? Entonces es una excusa, porque más allá de eso, Fernando, por ejemplo, ¿cómo poder interpretar que ahora el gobierno viene y decreta un estado de emergencia por el tema de la seguridad, ¿verdad? Pero un estado de excepción, perdón, pero resulta que por otro lado se están ya cocinando contrataciones para el sistema energético que no están siendo bien evaluados. O sea, ¿cuándo hay que tener miedo y cuándo no hay que tener miedo? A la Contraloría. No, pero yo creo que esa contratación que se va a hacer en el sector petrolero no se va a hacer. No se va a hacer. O sea, incluso hay una diferencia de tiempos entre el ministro y la persona que maneja Petroecuador. O sea, eso no se va a hacer, porque eso ya cae en el próximo gobierno. Entonces el próximo gobierno no va a ser bajo las condiciones que este gobierno le ha dejado haciendo. No, yo creo que hay que hacer una profunda reforma a los mecanismos de gasto, a los mecanismos de inversión pública, de licitación, etcétera. Y yo creo que uno de los criterios es que Contraloría debería funcionar ex ante, es decir, prevención. Porque si no, el resto ya es juzgar de hechos consumados. Yo creo que eso no puede ser así. Yo he conversado con amigos, alcaldes, en este último tiempo que acaban de ser electos, y todos me dicen, no hay quien quiera aceptar ser director, secretario del municipio porque tienen pavor de la Contraloría. Pero tiene lógica, claro. Fernando, pues si ni siquiera tenemos un contralor ya definido. No hemos tenido. Hay un proceso ahí que está con entredichos. Este creo que es el tercer interino. No, es que también el nivel de institucionalización del país, del país es bajísima. O sea, la Asamblea salió con el 4%, la justicia con el 8%, la policía con el 10%. O sea, nadie cree en nadie. Listo. Quiero agradecerle, mi estimado Fernando, por aceptar conversar con Ecuador en directo. No, un fuerte abrazo a ustedes y a cuidarse, porque eso es lo que corresponde en estos tiempos. Gracias. Muchas gracias. Fernando Carrión, experto en temas de seguridad, hablando aquí en los especialistas de Ecuador en directo. Arquitecto, sociólogo, máster. Varios títulos. Y experto en temas de seguridad.